Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. How about any school activities while you're here? I played field hockey for 2 years, I've played lacrosse for 2 years, and I also managed boys Esta es Hae-Min Lee, la triste protagonista de uno de los asesinatos más mediáticos de la historia. Un caso que revolucionó la industria del podcast y que ha sido rejuzgado tras años de mentiras y falsos testimonios. Un asesinato que sigue siendo un misterio. Los sueños de una joven estudiante truncados por un compañero de instituto condenado a cadena perpetua y exonerado posteriormente por falsos testimonios. Mentiras, intriga, atención mediática y el fracaso del sistema de justicia americano en el eje central de uno de los crímenes más conocidos en todo el mundo. Hae-Min Lee fue secuestrada y asesinada a sangre fría cuando volvía del colegio y se dirigía a su casa como un día más. La joven fue estrangulada cruelmente en un aparcamiento cercano a su instituto. Nadie vio nada. Nadie oyó nada. Nadie pudo testificar visualmente a ninguna persona atacándola por la calle. Sin embargo, un hombre ha sido siempre el principal sospechoso para la fiscalía. Adnan Syed, su exnovio en el instituto. Él lo niega todo tras años en prisión y ser liberado posteriormente, mientras la muerte de Hae sigue consternando a los Estados Unidos en un caso lleno de mentiras como a los que se enfrenta la protagonista de la nueva serie de Sky Showtime, Poker Face, donde Charlie Cale tiene habilidades para detectar quién miente y quién dice la verdad en asesinatos misteriosos y escabrosos. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, un podcast donde analizamos los asesinatos más negros de la humanidad. Un podcast de Upcast dirigido y escrito por Joan Prats, producido por Marc Jiménez y con el apoyo de Poker Face, la nueva serie de misterio de Sky Showtime, donde Charlie Cale, nuestra protagonista, investiga 10 crímenes atroces gracias a sus increíbles habilidades para saber quién miente y quién no. Empezamos. El 13 de enero de 1999 no es un día cualquiera en la historia de la crónica negra de los Estados Unidos. Aquel día, la joven Hae de 17 años había tenido un día tranquilo en la escuela de secundaria Bud Lowan High School en Baltimore, Maryland. Tras conversar un rato con sus amigas al salir de la última clase de matemáticas, se dispuso a hacer el trayecto habitual hasta su domicilio a no más de 25 minutos a pie. Aquel día, su rutina era un poco diferente a la habitual. Ese jueves debía recoger a su primo pequeño en la escuela infantil tal y como le había pedido su madre y llevarlo a casa con ella hasta que lo recogiese su tía. A Hae no le importaba, se llevaba bien con sus primos y su familia coreana estadounidense estaba muy unida, ya que no eran muchos los miembros que residían en América. Juntos podían mantener las costumbres de su país sin sentirse tan lejos de casa. Pero aquel día nadie recogió al pequeño Jim. A las 3 de la tarde 15 minutos, aquel frío día de enero, el teléfono de la madre del pequeño sonó pronto y, para sorpresa de esta, le informaron que su prima Hae no había pasado todavía a recoger a su bebé. La madre de Hae, preocupada, intentó localizar a su hija sin suerte. Probó en el colegio, pero no le dieron más información que lo habitual en aquellos casos. Hae había salido como siempre a las 2:30 de la escuela y esa había sido la última vez que se la vio entre profesores y operarios del instituto. La familia se extrañó desde el principio. Hae no era de las que fallaba ni un minuto, de las que desaparecía sin decir nada, de las que se perdía con sus amigas camino a su casa haciendo gamberradas. Su madre y su padre, John Joaquim y Young Lee, se apresuraron a llamar telefónicamente a sus principales amigos. La primera llamada se realizó a Stephanie, la amiga más cercana de Hae, que explicó que, como siempre, se había despedido de ella a medio camino cuando se desvió hacia su domicilio. No la había visto nunca más. Tras ella, llamó a Jay Wiles, que también negó saber nada sobre su paradero. Las horas iban pasando, los minutos, los segundos.
La tensión se podía cortar con un cuchillo en el domicilio de la familia. Lo inevitable sucedió. Se dio parte a la policía local, que acudió lo más rápido posible hasta el domicilio de los Lee. Mientras esperaban, a la madre de Jae se le ocurrió entonces llamar al exnovio de su hija. No habían acabado demasiado bien, pero tampoco tenían mala relación. Lo que jamás imaginaría su madre es que en esa llamada sería la última vez que hablaría con Adnan Syed sin ser el principal acusado del asesinato de su hija. El joven explicó con tranquilidad y extrañado que no tenía una relación muy cercana con ella desde el fin de su relación, e incluso se excusó con la señora Lee, explicando que había estado reunido en la mezquita con su padre tras la escuela y que no la había visto. La policía empezó a investigar con detalle sobre el paradero del adolescente. ¿Dónde podría estar? ¿Cómo podía ser que en una población tan concurrida como la de Baltimore nadie hubiese visto a aquella chica en algún momento desde que se despidiera de su amiga? Los agentes no encontraban solución. El caso se hizo público. Las televisiones nacionales empezaron a preguntarse dónde estaba Jae. Sus amigos organizaban batidas por la zona en busca de una prueba que pudiese encauzar el caso. Los principales criminalistas americanos explicaban en televisión que era especialmente extraño que la policía no hubiese encontrado ni una sola pista sobre el paradero de la joven. Los agentes no daban crédito. El caso llegó hasta el gobierno coreano, que pidió a las autoridades americanas la máxima implicación para poder encontrar a Jae. Nada sirvió. Pasaron los días, las semanas, y de pronto, cuando las esperanzas se empezaron a diluir, la policía recibió una llamada. Policía de Baltimore. Dígame. Hola. He encontrado algo aquí en el parque. Deben venir de inmediato. Parece una mano. Por favor, señor. Cálmese. Dígame qué ha encontrado poco a poco y dónde se encuentra, por favor. Estaba dando un paseo por Lincoln Park y he visto un agujero extraño en la tierra. Me he acercado y puedo ver un trozo de cabello y una mano que sobresalen del mismo. No lo sé, agente, pero... ¡Oh, Dios mío! Podría haber un humano enterrado dentro. De acuerdo, señor. Vamos a enviar una patrulla enseguida. No se mueva del lugar y permanezca activo en esta línea. ¿Cuál es su nombre? Roy Davis. Enseguida vamos, señor Davis. Efectivamente, las peores sospechas de los agentes que investigaban el caso cuando recibieron el aviso se confirmaron. El señor Davis, en una de sus caminatas matinales habituales, había encontrado por mera casualidad el cadáver de la joven Jae Min Lee. El cadáver fue encontrado en un estado avanzado de descomposición cuando se descubrió en el Lincoln Park. La descomposición del cuerpo era evidente debido al tiempo que había transcurrido desde su desaparición, casi un mes después del primer aviso a las autoridades. La autopsia posterior confirmó que Jae Min Lee murió por estrangulamiento, pero los médicos forenses quisieron dejar claro en todo momento que debido al estado de descomposición, algunas de las pruebas forenses tradicionales podrían haber sido limitadas o comprometidas. La familia Lee quería respuestas. Estados Unidos quería respuestas. Corea quería respuestas. Las autoridades trabajaron día y noche para esclarecer los hechos de lo allí acontecido. ¿Quién había estrangulado y asesinado a Jae? ¿Por qué? Tras semanas de investigación y con una presión mediática sin precedentes, los investigadores informaron a la familia que tenían a un principal sospechoso del asesinato de su pequeña. Se trataba, en efecto, de Adnan Syed, el exnovio de Jae. Desde el primer momento, la policía había seguido de cerca los pasos de Adnan. Sus explicaciones habían sido imprecisas. Él defendía que ya no tenía ninguna relación tras dejarlo semanas atrás, mientras testimonios del Instituto de Baltimore defendían que seguían hablando y manteniendo acaloradas discusiones diarias tras su ruptura. Además, aunque el joven de 17 años alegaba que había estado en la mezquita con su padre tras las clases, los investigadores no habían conseguido dar con ningún testigo ocular que corroborase aquella explicación,
más allá de su propio padre, algo extraño teniendo en cuenta la afluencia de gente que se daba por la zona del templo al que acudían. A medida que pasaron las semanas, los chismes en torno a la escuela lo empezaron a señalar como el principal culpable del asesinato de Jae. Adnan era un chico difícil, conflictivo, siempre en el ojo del huracán y con varias faltas graves. No era un estudiante apreciado especialmente y sí temido por muchos. Aún así, la policía no encontró jamás una evidencia física que relacionara a Adnan con el asesinato de Jae, ni ocular, ni una grabación, ni tampoco las pruebas de ADN que se realizaron pudieron relacionarlo de una forma directa con el crimen. Aunque los investigadores pensaban que Adnan estaba implicado en el asesinato de Jae desde el primer momento, tras interrogarlo durante días, se vieron obligados a soltarlo por falta de pruebas. Pero algo cambió el 25 de febrero de 1999. La policía recibió la llamada del joven Jay Wiles, buen amigo de Jae y mejor amigo de Adnan, con intención de cambiar su testimonio. La confesión que buscaban los investigadores finalmente apareció. La presión mediática tuvo su efecto y el castillo de naipes de silencio en torno a los compañeros escolares de Jae se empezó a derrumbar. Mark, un momento. No sigas. Tengo que decirte algo. No dejo de pensar en que en este caso le iría genial tener a Charlie Cale, la protagonista de Poker Face, la nueva serie de Sky Showtime, ya que tiene habilidad para detectar quién miente y quién dice la verdad. ¿A ti te gustaría saber quién miente, Mark? Hombre, totalmente. Por cierto, ya que has aparecido de golpe en el episodio, dame contenido e información. ¿Qué es esto de Poker Face? ¿De qué va? Sabía que te gustaría. Sky Showtime presenta en exclusiva la serie original Poker Face en España, una serie protagonizada por Natasha Lyonne. Ay, ¿de qué me suena esta actriz? Hombre, Mark, es famosa por su papel en Orange is the New Black y Russian Doll, y aparece en cada episodio interpretando a Charlie Cale, una empleada de un casino que tiene una habilidad extraordinaria. Puede detectar cuando alguien está mintiendo. Es decir, no sabe automáticamente la verdad, pero sí sabe detectar que le acaban de decir una mentira. El don que tienen nuestras madres, pero nivel Dios. ¿Quién tuviera este poder? Más de un investigador de muchos casos que hemos contado en Crímenes Ibéricos desearía tenerlo. Ni que lo digas. Y no vas nada desencaminado porque además este don de Charlie, que primero utiliza para ganar al póker en el casino donde trabaja, es lo suficientemente potente como para despertar su curiosidad en cualquier situación y ayudarla a resolver los crímenes. Me encanta. Te la recomiendo mucho porque cada episodio es divertido y misterioso, y también tiene mucho de road movie, porque toda la trama de Poker Face se va desarrollando durante los viajes de Charlie a bordo de su imponente Plymouth Barracuda. Charlie se enfrenta a enigmas fascinantes y crímenes que desafían toda lógica. Cada episodio y cada misterio es muy diferente para despistarnos a los espectadores. Y en cada uno de los 10 episodios, los instintos innatos de Charlie Cale chocan con la astucia de criminales variopintos y víctimas a las que había conocido en el pasado, en una especie de laberinto sin fin aparente. Vamos, que a ti y a nuestros oyentes de Crímenes Ibéricos les va a encantar. Ya estoy enganchado y aún no la he visto. ¿Y dónde dices que la puedo ver? Poker Face, la puedes ver en exclusiva en Sky Showtime, donde además descubrirás un catálogo sin fin de series y películas. Y ahora, truco, puedes darte de alta aprovechando la prueba gratuita de 7 días entrando en skyshowtime.com. Seguro que te convence. Y luego son solo $5,99 al mes. Una plataforma fácil, dinámica y muy intuitiva con aplicaciones para tu Smart TV, iPhone, Android, iPad, Chromecast, etc. Yo ya la tengo y la estoy disfrutando porque ya sabes que yo, a la que me engancho algo, bueno, dejemos el enlace en la descripción para poder disfrutar de Poker Face. Oye, pues ha valido la pena que me asaltes en medio del programa. Yo empiezo hoy Poker Face en Sky Showtime. Y ahora sigamos con el caso de Jae Min Lee para ver en qué momento Charlie Cale debería empezar a actuar. Jay Wiles, entre lágrimas, explicó a los inspectores que estaba presente cuando Adnan Syed
estranguló a Jae Min Lee en el estacionamiento de la tienda de la cadena Best Buy en Baltimore, Maryland. Según su testimonio, Adnan le confesó el asesinato y le pidió ayuda para encubrir el crimen. Jay declaró que después del asesinato, él y Adnan transportaron el cuerpo de Jae en el maletero del coche de Adnan hasta el parque de Linkin Park, donde enterraron el cuerpo. El joven de 18 años proporcionó detalles sobre la ubicación, la hora y la forma en que ocurrió el asesinato, así como su propia participación en el encubrimiento del crimen. Ante este cambio de testimonio por parte del joven, que hasta ese momento había defendido no tener nada que ver con el asesinato, la policía de Baltimore detuvo a Adnan Syed y Jay Wiles como los acusados del asesinato de la joven Jae. Posteriormente, llegaron los registros telefónicos de la época a la sede central policial de Baltimore. Estos, sin ser tan detallados como los actuales, sí que registraban el dispositivo móvil de Adnan en un radio cercano al del aparcamiento donde Jay Wiles afirmaba que Jae había sido estrangulada y asesinada. De esta forma, los dos acusados fueron retenidos en prisión preventiva hasta que se celebró el juicio más mediático que se recordaba por aquella época. A priori, la familia de Jae había sido tranquilizada por la fiscalía y los investigadores. El testimonio de Jay era sólido y las pruebas que implicaban a Adnan también. La familia solo quería justicia para su hija Jae e intentar honrar la memoria de su pequeña. Lo que jamás imaginarían es que aquel juicio se convertiría en el principio de una historia sin fin en la búsqueda del auténtico asesino de Jae. El 16 de enero del año 2000 empezó en Baltimore el juicio contra Adnan como acusado del asesinato de la joven de origen coreano. La fiscalía pedía una pena de cadena perpetua para antes del juicio. La pena solicitada era de cadena perpetua en prisión por el asesinato en primer grado de Jae Min Lee. Sostenía que Adnan era el autor del asesinato y, por lo tanto, buscaba una sentencia sin posibilidad de libertad condicional, lo que significaría que Adnan pasaría el resto de su vida en prisión si era declarado culpable. La fiscalía presentó varias pruebas para demostrar su acusación. La principal era el testimonio de Jay Wiles, que explicó cómo Adnan le había coaccionado para ayudarle a enterrar el cadáver y cómo le había confesado, días antes a otros compañeros de instituto, que planeaba asesinar a Jae por no querer seguir con la relación sentimental que les había unido hasta aquel momento. Otro testimonio clave para la fiscalía fue el de la joven Jin Pusateri, compañera en el Instituto de los Jóvenes. Jin declaró que Jay Wiles le había explicado días después que había ayudado a Adnan a enterrar el cadáver de Jae en el parque Linkin. Stephanie, muy cercana a la familia Lee, también sorprendió declarando ante la fiscalía que era conocedora de los hechos por rumores en el entorno escolar. Llegó a afirmar que era ciertamente común encontrar a gente en el instituto que conocía todos los detalles de cómo Adnan había matado a Jae. La familia de la joven asesinada no se lo podía creer. Aquellos adolescentes, que se decían amigos de su hija Jae hasta aquel momento, habían mentido en sus primeras declaraciones policiales y solo hablaban ahora ante un juez por el pacto al que habían llegado con la fiscalía para quedar libres y testificar lo que sabían y conocían sobre el horrendo asesinato que había cometido Adnan Syed. Tras unos días, el jurado tenía un veredicto: culpable. El juez condenó al joven de 18 años Adnan Syed a cadena perpetua por el asesinato de Jae Min Lee, más de 30 años extras. Adnan se pasaría toda su vida en prisión por asesinato en primer grado. Por fin se hizo justicia. ¿O no? Cuando todo parecía encauzado a una pena ejemplar de por vida para Adnan, el caso dio un giro en 2005 que no dejó descansar a la familia Lee hasta nuestros días. La familia Syed
contrató los servicios de la controvertida abogada Cristina Gutiérrez, que en la segunda apelación de la sentencia contra el acusado sorprendió presentando el testimonio de Asia McClain, quien fue una compañera de clase de Adnan Syed y proporcionó un testimonio importante en relación con su coartada. Según afirmó, ella había estado con Adnan en la biblioteca de la escuela durante el tiempo en que se suponía que ocurrió el asesinato de Jae Min Lee. Su testimonio implicaba que Adnan no podría haber cometido el asesinato si estuviera en la biblioteca durante ese periodo de tiempo. Asia McClain escribió 2 cartas a Adnan Syed poco después de su arresto en las que mencionaba su coartada y ofrecía testificar en su favor. Sin embargo, en el juicio original, Asia no testificó en persona y su testimonio no se presentó ante el jurado. El testimonio de Asia McClain fue uno de los elementos centrales en la búsqueda de una nueva consideración del caso de Adnan Syed, pero en ese momento el juez desestimó finalmente la apelación, aun teniendo en cuenta el sólido testimonio, argumentando que las pruebas contra Adnan pesaban más que esa misteriosa declaración que en un primer momento se había negado a declarar en su defensa. Así pues, Adnan Syed permaneció en prisión hasta que en 2014, con el auge del mundo del podcasting en Estados Unidos, apareció el podcast Serial. En él se analizaron los detalles del misterioso asesinato de Jae. ¿Habían pruebas sólidas contra Adnan? ¿Por qué todos los compañeros de clase habían mentido en un primer momento? ¿Por qué había algunos alumnos que afirmaban que Adnan era inocente? ¿Jay se había salvado acusando a Adnan del asesinato? ¿Ocultaba alguna cosa? ¿Había una persona más implicada que no era considerada en la investigación? ¿Fue una muerte grupal y se protegían unos a otros? Las preguntas que realizaron en el podcast volvieron a poner el foco mediático en el asesinato de Jae. La familia Lee, apartada en silencio durante todos aquellos años, revivió el dolor de la muerte de su hija, haciéndoles dudar de que el hombre que había sido condenado a cadena perpetua fuese realmente el asesino de Jae. Así pues, la defensa de Adnan aprovechó el tirón del podcast para presentar una tercera apelación de inocencia basándose en el testimonio de Asia McClain, ineficacia de la primera defensa que dio servicio al acusado, un nuevo informe que desacreditaba los registros geográficos de 1999 para situarlo en la zona del asesinato a la hora del mismo, y un pacto privado entre Fiscalía y Jay Wiles para que acusase a Adnan del asesinato de Jae. Tras ello, la Corte de Apelaciones de Maryland concedió a Adnan Syed un nuevo juicio basándose en la ineficacia de la asistencia letrada, lo que significa que el tribunal consideró que Adnan no había recibido una defensa adecuada durante su juicio original. Después de esta decisión, la Fiscalía del Estado de Maryland optó por no volver a enjuiciar a Adnan Syed y retiró los cargos en su contra en 2019, lo que puso fin al proceso penal en su contra. La familia de Jae Min Lee no se presentó como parte acusada en la audiencia de postconvicción de 2016 ni en las posteriores decisiones legales relacionadas con el caso, alegando que solo querían llorar en paz a su pequeña. Adnan Syed estuvo 23 años en prisión juzgado por el asesinato de su expareja. Para muchos sigue siendo el gran culpable, para otros la víctima de un asesino o un grupo de asesinos que esconden la verdad y lo utilizan a él como escudo de aquella tragedia que les implica. El 29 de marzo de 2023, el Tribunal de Apelaciones de Maryland anuló la sentencia que exoneraba a Syed del asesinato, haciendo que millones de personas en Estados Unidos esperen saber con impaciencia los nuevos motivos que han llevado al tribunal a volver a poner a Syed en el centro de la diana como principal sospechoso. Un caso que se ha convertido en un circo mediático como si de una serie televisiva más se tratara, olvidando que aquel 13 de enero de 1999, una joven llena de sueños perdió su vida por culpa de una conspiración que a día de hoy sigue siendo un misterio. Uno de esos casos en los que nos gustaría que la ficción se introdujese en la realidad y que Charlie Cale, la protagonista de Poker Face, la nueva serie de Sky Showtime,
hubiese podido detectar las mentiras y resolver el caso muchos años atrás. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte es sinónimo de éxito, de triunfo, de gloria, de respeto. Los deportistas, atletas, jugadores y entrenadores son referentes aclamados en todo el mundo, pero también son víctimas. Tribuna Marca y el podcast Crímenes Ibéricos de Upcast presentan Crímenes Deportivos, el podcast que te narra las muertes y asesinatos de deportistas de todos los tiempos. Escucha Crímenes Deportivos en tu plataforma favorita de podcasting. Pon la palabra Upcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.